en este segmento vamos a hablar del correísmo. Yo creo que, a ver, mucha gente habla del tema de que el correísmo tiene un solo líder, que es el expresidente Correa. Pero es el único, y yo lo digo con toda la frontalidad. Así como hablo bien de otros, sí, y ando en paz con todo el mundo, sí, es parte de mi vida. Ahora, sí, ¿saben qué? Es el único que realmente ha planteado renovación. O sea, estuvo Lenin, Bueno. ganó, pero Pero ese ganó era ustedes. ese Ya. traidor suelo, no hay Ya. otra palabra. Ya. Miserable. No sé, eso es... Lo está Perdón haciendo. que sea tan Sí, duro, pero ya. es uno de los causantes de lo que estamos viviendo en este momento en el país. Bueno, el uno Lenin, pero creo que en el intento de renovar Lenin, de hecho está Arauz, el Andrés, ¿sí? Está Rabascal, que en su momento también, no sé ahora en qué rol esté allí, y obviamente la Luisa. Entonces, sí hay un proceso de renovación y de liderazgos locales, ¿no? El mismo Pavel, bueno... Qué bueno que digas eso, porque eso No, es no, lo primero no, que eso nos es claro. criticaban. Decía, es que debajo de la sombra de Correa no crece absolutamente nada. Bueno, ahí tienes a la Marcela Guiñaga, que es prefecta del Guayas, tienes a Leo Orlando, que es prefecto de Manabí, le tienes al Pavel Muñoz, que es alcalde de Quito, hay una figura nueva que es el Aquiles en Guayaquil, y así, hay un interesante, la Paola Pavón, que está en Pichincha, es decir, hay un interesante grupo de jóvenes que nos hemos formado en el progresismo, que nos hemos formado en la Revolución Tengo Ciudadana, una pregunta y hoy estamos ya... que no te va a gustar. ¿Cuál? Pero me contaron ayer que habías estado en el PRE. No, yo en el pre... a ver... Bueno, yo sé que el Marcelo, tu mi papá, papá- estuvo, estuvo en PRE, se bronqueó en la ID, se bronquearon ahí y Pero salió. yo he tenido una pero sola me afiliación dijeron, política. Una sola afiliación política en mi vida. Una. No estaba afiliado a ningún otro movimiento. pero nunca partido trabajaste por político. el PRE ni nada, ¿sí? Y le si lo acompañaba has a mi hecho, papá. sí, pues sí, No, si yo lo has le hecho. acompañaba a No, mi papá, ¿cómo no lo voy a no acompañar estamos a mi en taita? términos de crítica, sino No, preguntándote nomás. Además de tu y papá. con toda la apertura. Hay un montón de amigos todavía se acuerdan porque le acompañábamos a mi taita en sus campañas. Pero mi papá, luego de fundar la Izquierda Democrática, se murió el mejor amigo, que era Mauricio Cordero, que tuvieron un accidente de tránsito, casi fallece mi taita y todo, Así es. en Montecristi. Y a raíz de eso ya después, digamos, empezaron a hacer un lado en la Izquierda Falleció Democrática. el Mauricio, el hijo de Mauricio también. Claro, el Oliver, tuvieron un Y accidente estuvo tu de hermano tránsito. Santiago también. En Mi ese hermano en accidente. ese accidente, o sea, así mismo fue creo que a alguna convención que se iban Ah, sí. allá. Entonces a raíz de eso, el Mauricio, que era el presidente del partido de la Izquierda Democrática, y luego llegaron otras personas ahí y le fueron haciendo un lado a mi viejo, ¿no? Entonces, bueno, mi viejo luego con Hugo Caicedo Andino formó Unión Popular Latinoamericana, y Unión Popular Latinoamericana hizo una alianza con el PRE. En un momento determinado, el Hugo Caicedo era el Estuvo Vargas binomio. Paso también, Vargas Paso. Sí, fue un frente amplio, interesante. No es René, Frank. Frank Vargas Pasos. Entonces ahí le acompañaba a mi taita en las campañas, claro. Sí. Sí. En su momento le acompañaba a mi papá en las campañas. Pero tengo una sola afiliación política en mi vida, que es al movimiento Alianza País. Alianza País, que termina siendo director provincial, y hasta ahí llegamos, porque ya... Ahora es Revolución Ciudadana. Ahora es Revolución Ciudadana. Una sola afiliación. Oye, tengo una pregunta porque sí, a mí me parece que hay cosas que no son correctas y lo voy a contar. Yo no estuve de acuerdo cuando en el Consejo Ejecutivo Nacional del Consejo Nacional Electoral, sí, alguien planteó que había que alargar las elecciones para que llegue el juicio a Rafael Correa y no pueda ser candidato. Yo me opuse a eso y lo cuento muy públicamente. Y lo cuento. Pero vos revelaste también que alguien te había llamado. Yo revelé y conté eso, ¿sí? Porque no me parecía correcto. O sea, las elecciones se ganan en elecciones, ¿sí? La verdad. Así funciona esto, la democracia, ¿no? Más allá de lo que sea. En ese marco, solo te quería decir, dale. en ese marco tienes a un expresidente fuera, más allá de si viene o no viene, las acusaciones, no me voy a meter en eso, pero en ese marco tienes a estos nuevos liderazgos que estábamos conversando, pero te hago un planteamiento allí, eso no ha generado demasiada pugna, y hay algunos, con todo el respeto, pero se habla de mucha división, mucho choque adentro, y que además efectivamente no construyen apertura para ganar las elecciones, por ejemplo, que podría ser una de las dificultades. Hablando del presente del correísmo. Primero, la primera reflexión que hacías con respecto a la proscripción política es lo más grave que le puede pasar a un país. Que te impidan participar
libremente en un proceso electoral, porque al final del día el que toma la decisión es el pueblo ecuatoriano. Ni en el peor momento decían que Correa era prepotente, dictador, casi de todo lo dijeron. Yo te pregunto, Pablo, ¿alguna vez, en algún momento, te dejaron o te impidieron participar libremente en fundar su partido, tu organización política? Yo creo que a nadie se le ha impedido que pueda tener su partido político, que pueda hacer política, que pueda participar en elecciones. Lo que nos hicieron a nosotros es lo más absurdo, lo más antidemocrático que se puede hacer en medio de un Estado de Derecho. Es impedir que nuestro candidato esté en la papeleta. Es impedir que tengamos un partido político. O sea, fue gravísimo. Fue gravísimo lo que pasó en el Ecuador, e inclusive hay expedientes abiertos a nivel internacional. Pero yo sostengo que se cerraron mucho, nos vapulearon algunos que somos progresistas, si quieres llamarle así, de izquierda, de centro izquierda, sí, y luego ya derecha ni casi había, y más bien se cerraron mucho y implosionaron adentro, y no hubo la fuerza como para... O sea, terminan poniendo a Lenin en un marco en el que efectivamente a todos nos sorprendió lo que haga Lenin, que además fue mal presidente, tengo que decirlo con toda la honestidad, no comparto para nada, y en ese marco no generaron implosión adentro mismo ustedes por esta situación. Bueno, digamos, creo que el error histórico más grande que tiene la Revolución Ciudadana... el error histórico es haber confiado en Lenín Moreno. Creo que ese es un error histórico del proceso político que vivió el país y de quienes nos consideramos correístas, ¿no? El error histórico fue haber confiado en un traidor como Moreno, porque él llevó justamente ese proceso de implosión, de división, de fractura, de una grave fractura del movimiento, y lo peor de todo es que las consecuencias más graves las vivimos hasta el día de hoy el pueblo ecuatoriano, porque desarticula el Estado, y ahí nuevamente es el concepto. Se fue a un modelo neoliberal del Estado mínimo, eliminaron ministerios coordinadores, eliminaron política pública, eliminaron recursos económicos para la seguridad. El desbarajuste que vivimos hoy en día, precisamente parte de esas decisiones erradas, equivocadas, del austericidio que yo le llamo. Un Estado austero que no te garantiza nada. Personalmente, verás, te voy a decir, personalmente creo que Lenin no tuvo un modelo, ni el gobierno actual, pero sobre todo Lenin no tuvo un modelo, no le apuntó a nada más allá de ciertas decisiones macroeconómicas y reducción de ciertos... Y la persecución y la proscripción a los que ustedes. Un momento determinado fueron sus compañeros. Pero el correísmo hoy en día tiene una fuerza importante. No podemos dejar de desconocernos. La Revolución Ciudadana es la principal fuerza política del país, nuevamente, luego de la peor proscripción política, les duela a quien le duela. Te hago una pregunta, ¿te persiguieron? No sé si te persiguieron, porque a mí el correísmo sí me persiguió, me golpeó duro, ¿no? Y luego el leninismo fue terrible. En el leninismo sí sentí el aislamiento absoluto, ¿no? En su momento. Parece que, o sea... Yo creo que cometiste un error cuando... No, acuérdate, por ahí está una foto, está de mostrarle más luego. Paul Carrasco. Traiga la foto, traiga, porque se muere de ganas de mostrar. Sí. Yo creo que te mueres de ganas de mostrar para restregar. Ya, hagamos. Sí, hagamos. Por ahí hay una foto aquí en la fonda de Carrasco. Aquí hay una foto con el Mashi. No, pero la foto de ella que decía Paul Carrasco prefecto, esa es la bacana. Que va a estar más guapo. Esta es una foto con el Mashi en un evento que yo organicé cuando era presidente del Oru Fogar, ¿sí? Yeah. Era presidente del Oru Fogar a nivel mundial. Aquí me elegían vicepresidente, fue en Montecristi. Ahí estás de Guambrito ahí. Y con retoques y todo, creo. ¿O no? ¿No? Guambrito. Verás, aquí está. ¿Te acuerdas? El MED que fue y 25 países. Sí. Fuiste parte del proceso de la Revolución Ciudadana. No. Y eso yo nunca lo he negado. Es más, yo creo te voy a hacer un error. Una equivocación. Dime vos. Y te voy a decir lo Pelearte que le dije. del proceso político que estábamos viviendo. Y yo te voy a decir cuál fue el problema. Dos cosas que a lo mejor vos no sabes. Sí. Primero, el excesivo dogma y excesivo cuencano que querían ser prefectos. ¿Sí? Y entonces había un cierre. Vos no tienes idea, nunca pudimos construir cosas ni proyectos. O sea, a mí me admira que el gobierno actual te dé $1 millón. A mí no me dieron nada. ¿Sí? No digas eso. Al final del día las acciones de la empresa eléctrica te pagaron también al final y eso todo fue lo demás. Lenin ya, pues. Eso fue Lenin cuando ganó el Yaco. Pero vos empiezas a pelear ahí adentro. Y te voy a contar por qué. Porque uno, el presidente Correa, ordena que me den la plata para la vialidad. Pero no sabía que nosotros, que no nos podía dar 90 millones, sino que nos tenía que dar
¿sí? La capacidad de pago del BEDE. ¿Sí? Y la capacidad del pago del BEDE, de la capacidad que nosotros teníamos para pagar el BEDE, era $10 millones, no era más. Y el mismo Diego Olestia le dice, presidente, no le puedo dar porque no tiene el volumen. Entonces le digo, presidente, hay que poner el sistema de peaje, y ese fue el primer round que tuvimos. En la gobernación, cuando precisamente, creo que Leonardo Bosch, ¿cuál estaba primero? Leonardo. Cuando Leonardo estaba de uno. Y dos, otra cosa, que era el centralismo. ¿Sí? Que vos lo viviste, y tenían a un señor Terán, puede ser, en el BEDE, que no me dio posibilidad alguna de financiamiento. Entonces, esas cosas tú las sientes, y entonces no hay trabajo en equipo. Pues lo que está pasando, si tú apoyas, pero ya cuando estás administrando, sientes la necesidad, en un país centralizado, sientes la necesidad del apoyo del gobierno. Más aún si se supone que eres aliado, ¿no? Sí. Pero hay te cuento pensar, la plena. Digamos, al pensar en un gobierno autónomo descentralizado, la principal, digamos, cuando hablas de autonomía, la principal autonomía que tienes es la autonomía económica y financiera, pues, y eso es lo que lamentablemente el Yaku lo que hizo es desbaratar un modelo que tú le empezaste a construir y estaba bien. Que además tenías ingresos costo propios, político, claro. que tenías ingresos propios. Exacto. Que te permitían, no sé cuánto era el presupuesto que tenías tú, $80 millones, seguramente ahora está en 63. Entonces, para que veas que este Yaku, ¿no? A 100 millones llegaste ya, imagínate, en $100 millones le dejó el Paul Carrasco. Y viene Yaku y lo desbarata todo lo que tenías en la prefectura, hace pedazos todo, tengo 2 empresas públicas quebradas, y resulta que ahora tenemos un presupuesto de $63 millones, o sea, se comió. En estos 4 años, en estos 2 años que estuvo y luego la señora Méndez, se comieron $20 millones de presupuesto. Ya no tienes ese presupuesto, ya no tienes los ingresos. Entonces el modelo que te demoró no sé cuántos años, 15 años pasaste vos en la prefectura. Está bien. Que me demoró 10 años de estructuras, casi 15 años. 12 años. Uno también va aprendiendo en la claro. O sea, eso no debe ser. Es la verdad, sí. Los primeros 4 años han de haber sido durísimos. Uno tiene que aprender a administrar lo público también. Ser buenos ejecutores. Y lo que vos lograste lo acabaron de destruir hace pocos años. Entonces, si vos me preguntas, el señor Yaku es una opción electoral, bajo ningún punto de vista. Pues. Ahora, claro. Vayan y vean el desastre que hizo en la prefectura de la Suay. Si vos mides eso, ya hablando del correísmo, que este segmento ya termino. Ya nos fuimos a otro lado. Hablando del correísmo, regresando al tema, a mí sí me pasó algo con la administración de Yaku. Me frustré. Porque todo lo que logramos para las parroquias, para los alcaldes, para distribuirlo de la tasa, con un costo político enorme, porque a nadie le gusta que le pongan una tasa. Pero ¿qué pasó? Destruyó. Y la gente a veces no ve eso. Y entonces eso te frustra terriblemente. Y eso deben sentir, porque nadie puede discutir que en la época de Correa, y no alguien a decir, ya está de correísta. No estoy de correísta. Lo que estoy diciendo es que había medicinas nomás. O sea, vos te ibas a hacer atender y si te atendían. Mira, sí, la verdad. No solo eso, en todos los ámbitos, Paul. Tenías un modelo de gestión con Correa y la Revolución Ciudadana. Todo le pueden criticar al expresidente, todo le pueden decir. Pero Correa era un estadista que tenía una gran capacidad para administrar el Estado. Solo fíjate, te doy algunos indicadores en términos macroeconómicos. Lograste coger un Estado de $40,000 millones en el 2007 y duplicaste el PIB, el tamaño del Estado, en $100,000 millones. En 10 años, duplicaste. Tenías una gran capacidad para poder convertir al Ecuador le decían el jaguar ecuatoriano. Teníamos la segunda mejor infraestructura vial de América Latina. La primera inversión pública, sí, al 11% del PIB, ¿no? Imagínate esas capacidades. Logramos convertir al Ecuador en el segundo país más seguro de América Latina. Bajamos la tasa de homicidios y asesinatos de 17 muertes violentas a 5.6. Hoy estamos en 27. O sea, lo que logramos con Correa es tener un país que estaba encaminado hacia un modelo de desarrollo propio. Mejoras toda la infraestructura de salud pública, de educación, de vialidad, de seguridad ciudadana. Y desde el otro lado, desde el lado privado, porque también tengo algunos amigos que son empresarios que hemos discutido también, te debo decir, tienen su visión, yo respeto, yo tengo la mía. Pero inclusive, si vos revisas las utilidades de las empresas privadas, te estoy diciendo, se duplicaron en los 10 años de la Revolución porque había inversión pública, pues. Entonces, la inversión pública genera. Lograste reactivar todo el aparataje público, eso devino a que lo privado también se movilice mucho más rápido.
Y si es que les invito y les reto públicamente a todo el sector privado, revisen las utilidades de los 10 años antes de la Revolución Ciudadana versus los 10 años después de la Revolución Ciudadana, y te puedo asegurar que se duplicaron las utilidades en el gobierno de Rafael Correa. Era un país que estaba en desarrollo. Oye, el futuro. Ganan las elecciones. El país está pasando un momento muy duro, Paul. Es un momento muy complicado. Fíjate, yo te daba un indicador. Logramos bajar de 17 a 5.6 el número de muertes violentas, segundo país más seguro de América Latina. Hoy estás en 27, me parece. Nosotros eso hicimos en 10 años. En 10 años lograste bajar de 17 a 5.6. ¿Sabes cuánto te va a tomar bajar de 27 a nuevamente 5.6? Posiblemente necesitarás 2 décadas, pues. Luisa, 1 año y medio, yo le he oído, ¿crees que gana en primera vuelta, pasan a segunda vuelta? Si quieres no lo digas. No, yo creo que sí, pero eso que no sea que no suene arrogante, ¿no? Que no suene arrogante, por el contrario, más bien hay que ser muy sencillos en poder trabajar como si no tuviéramos un solo voto y poder ganar en una sola vuelta. Le ahorras recursos al Estado en una segunda vuelta, pero sobre todo ganas tiempo para poder reconstruir nuevamente el país. ¿Y por dónde empiezas? Por nuevamente tener institucionalidad. Tener una institucionalidad fuerte, no la grave fractura que nos dejaron a nivel institucional. Reconstruir el Estado y la capacidad del Estado. Y si se quiere gobernar, tiene que controlar el poder. Eso es clave también. O sea, eso es un aprendizaje de estas dos administraciones. El que no controla el poder no puede gobernar. Pero déjame decirte que también hemos madurado. Después de lo que nos pasó, contigo nos dábamos a piedra y palo, creo, un tiempo en la gobernanza. Ustedes van a decir, es imposible verles a los dos conversando y sentados en ese mismo espacio. No, nosotros también hemos madurado, Paul, y podemos discutir. Seguramente no vamos a coincidir en un montón de cosas, pero esa posibilidad de sentarnos con diferentes actores en la misma mesa, yo creo que te va a dar la pauta de lo que va a ser el nuevo gobierno también con la Luisa. Sí. Aquí en lo local también te digo, nosotros hicimos alianzas. Lo local, lo que se ha logrado en lo local, que a mí me parece muy bien tu trabajo con Cristian, el poquito tiempo que estuve en la gobernación empatamos bastante bien. Sí, fíjate que te traje, o sea, a la final sí, se hizo una gestión para la prefectura y se trabajó varias cosas pequeñitas en poco tiempo. ¿Crees que esa dinámica, por lo menos con ciertos actores, se pueda conseguir a nivel nacional si gana Luisa? Sí, yo creo que sí. La posibilidad de sentarnos con distintos actores y ponernos de acuerdo, porque la situación que tienes en el país es muy, pero muy complicada. Fíjate, el nivel de endeudamiento, veía una nota que puede estar cerca del 80% del PIB, con Correa, que decían que les hemos dejado endeudado al país, no llegábamos al 25% del PIB. Y además están hablando ya en Quito de 2.000 millones de reservas, es decir, ya no son los 9, ni los 10, ni los 13, y resulta que hay un déficit solo de 1.800 millones de dólares en salud que no se ha comprado medicina. Eso te obliga a sentarte con distintos actores para buscar una forma de poder sacar adelante al país. Aquí, como lo hemos hecho localmente, vos te hubieses fijado que podíamos hacer una alianza con Renace, con el Jefferson Pérez, el correísmo con el Jefferson Pérez. Sí, tenemos una alianza en lo local. Hemos sumado otros actores, otros movimientos cantonales con los cuales estamos trabajando. Estamos trabajando muy bien con el Cristian Zamora, con el alcalde de Cuenca. Estamos haciendo cosas juntos. Entonces es la pauta de lo que necesitamos en este momento. Hay la conciencia en que en el Ecuador se requiere algo así. Es que frente obviamente a la con los actores correctos también, ¿no? No te queda otra. Vamos a un corte.